Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 176 Escape 7. No quieres meterte con mi maldito padre. Una vez que salga, me aseguraré de contarle todo. Mira lo que te pasa entonces. Sí. ¿Sabes quién es su padre? Oye, tu papá es tan poderoso como el mío. Ah, eso. Evelyn se sonrojó. Yo, solo. Lo que sea, joder. ¿Sabes quién es su padre? Se había formado una multitud en la puerta que conducía a la zona interior. Kiera, que lideraba la multitud, comenzó a gritar todo tipo de maldiciones mientras lanzaba el peso del estatus de su padre. La propia Kiera consideró que sus acciones eran vergonzosas, pero al ver lo nerviosos que estaban los guardias, supo que estaba funcionando. Por esa razón, ella redobló sus esfuerzos. Si no nos das una explicación adecuada, mi padre no te dejará ir. Tu vida terminará antes de que te des cuenta. Evelyn, por otro lado, estaba teniendo muchas más dificultades para ayudar a Kiera. Sí. Mi padre también. Su sentido de vergüenza era mucho mayor que el de Kiera. De hecho, ¿Kiera tenía siquiera un sentimiento de vergüenza? Ella no parecía la persona indicada para hacerlo. Al morderse los labios, Evelyn sintió que su rostro se calentaba. Papá F. Todos, por favor cálmense. Los miembros de los gremios intentaron calmar la situación, algunos incluso comenzaron a atacar a Kiera, quien era claramente la principal fuente del caos. Pero ella no tenía nada de eso. Oye, cabrón. ¿A dónde carajo estás tocando? Era solo tu hombro. Joder, me tocó. Estás acabado. Mi padre te atrapará. No, eso es. Ya sea que Kiera tuviera vergüenza o no, Evelyn tuvo que admitirlo. Ella había perfeccionado su oficio. El caos solo parecía empeorar con cada una de sus travesuras. Me han abusado sexualmente. La situación se estaba saliendo tanto de control que varios guardias tuvieron que correr hacia el interior para pedir refuerzos. Evelyn pensó que eventualmente llegaría un post-líder, pero de repente logró captar el sonido de un estruendo distante. ¡Boom! El estruendo estuvo acompañado por el sonido lejano de una explosión. Inmediatamente todo el ruido cesó. Aunque el sonido no era muy potente y estaba bastante atenuado, la mayoría de las personas presentes eran superhumanos. Sus sentidos eran mucho más agudos que los de la gente normal. La mayoría de la gente en la sala lo escuchó y Kiera ya no necesitaba hacer nada para sembrar el caos. Para entonces, incluso las personas que no participaban empezaron a participar. ¿Qué pasa? ¿Fue ese el sonido de una explosión? ¿Nos están atacando? CSNTMPL. ¿Qué está pasando? Kiera, que había estado en cabeza todo el tiempo, aprovechó la oportunidad para sumergirse y unirse nuevamente a Evelyn en defensa. Parece que mi trabajo está hecho. Lo hiciste genial. Sí, claro. Gracias, supongo. Kiera se rascó la nuca mientras miraba el área interior con el ceño fruncido. ¿Escuchaste eso, no? Sí. Creo que todos lo escuchamos. ¿Qué crees que pasó? Yo, no lo sé. Sonó como una explosión. Kiera se volvió tranquila a partir de ese momento. Jugando con sus pulgares, miró a Evelyn y estaba a punto de decir algo cuando se detuvo, con los ojos ligeramente abiertos. ¿Qué? Tomando nota de la expresión del rostro de Kiera, Evelyn inclinó la cabeza. ¿Por qué me miras así? Hay algo. Gotea. Y luego lo escuchó. Un sonido de goteo débil, casi inaudible, que quedó enmascarado por el caos que lo rodeaba. Bajando la cabeza, Evelyn miró la tenue gota roja que salpicaba el suelo. De repente, su cabeza se sintió ligera mientras miraba hacia Kiera, quien llevó sus manos a sus hombros. Oye, amigo. ¿Estás bien? Amigo. Incluso en su estado,
A Evelyn le costó acostumbrarse a las palabras de Kiera. Normalmente le habría molestado un poco. Pero ella no tenía la energía para hacer eso ahora. Mirando a su alrededor, el mundo que la rodeaba empezó a girar. Sintiendo una cierta sensación de cosquilleo en las mejillas, intentó respirar, pero como si algo le apretara el pecho, se encontró incapaz de hacerlo. Oye. Oye. Su mundo se oscureció poco después de eso. Bofetada. Kiera le dio una bofetada en la cara. Incluso en su estado, Evelyn estaba atónita. Bofetada, bofetada. Pero Kiera continuó abofeteándola. Oye. Recordaré esto. Evelyn pensó para sí misma mientras escuchaba la voz de Kiera. Lo último que recordaba era el sonido que salía de su boca. ¡Hola! Fue un grito. Y no fue solo uno. ¡Hola! De fondo escuchó el sonido de múltiples gritos. Ya casi estoy ahí. Tac, tac. Caminando por el pasillo, sentí que mi cara se arrugaba debido al agotamiento. Estaba cansado y el pequeño maná que había logrado recuperar estaba prácticamente agotado nuevamente. Necesito conseguir un manual mejor. Con uno mejor, habría podido recuperar mi maná más rápido y me habría resultado más fácil moverme. Aún así, la situación todavía estaba bajo control. Con la segunda bomba explotando, pude alejar un poco a los guardias. El camino hacia la salida era sin interferencias. O están en el lugar donde explotó la segunda bomba o me están esperando en la entrada. El hecho de que pudiera detonar una bomba de maná los arrojó y los asustó un poco. Dado lo estrecho que era el corredor, estarían en enorme desventaja. Por tanto, la situación ideal para ellos era esperar y vigilar la salida. Tenía sentido y era algo que esperaba que sucediera. Estaba demasiado exhausto para oponer resistencia. ¡Ja! ¡Ah! Al cruzar el pasillo, pude escuchar el sonido de mi propia respiración. Fue duro, marcando lo exhausto que estaba. No solo físicamente, sino también mentalmente. Ya miedo a las posibles consecuencias que iba a afrontar cuando todo esto terminara. Había matado a mucha gente para poder escapar. Si bien es posible que no sufra nada por esto ya que tenía el respaldo de Haven y mis acciones fueron para escapar, eso no significaba que los gremios no tuvieran resentimientos contra mí por lo que había hecho. De hecho, bien podría significar que mis acciones habían puesto a varios gremios en mi contra. El pensamiento me hizo palpitar la cabeza. Pero no fue solo eso. Podía sentir algo inquietante rondando en el aire. Estaba carcomiendo mi mente y adormeciendo mis emociones. También sentí que los gremios estaban actuando de manera extraña. Y tuve la sensación de que todo tenía que ver con el árbol. Por alguna razón, sentí como si todo intentara impedirme enterarme. Del tono carmesí a la trampa. Necesito salir de aquí. Estaba obligado a obtener una respuesta una vez que saliera. Justo antes de doblar la esquina, me detuve. Echando un vistazo, pude ver más de una docena de guardias parados frente a una enorme puerta metálica dentro de una gran abertura. Me pellizqué las cejas, respiré profundamente y miré al guardia que estaba a mi lado. Le di una palmadita en el hombro, mi mano se movió y él dobló la esquina hacia mí. ¿Quién va allí? Él está aquí. Pude escuchar los gritos de alarma de los guardias. Quédate atrás. Tiene bombas de maná. Aléjate de los pasillos. Como era de esperar, sabían que tenía bombas de maná encima. Fue por eso que evitaron estar en los pasillos. Con el estrecho espacio, era un suicidio enfrentarse a alguien armado con explosivos. Espera un segundo, no te muevas. De repente, una voz áspera llenó el espacio. El ruido disminuyó y escuché el sonido de un paso brusco. Sal. Mi piel se pinchó ante la voz. Sonaba opresivo y mi pecho se sentía pesado. Sé que esto es un señuelo. A diferencia del resto, puedo ver claramente que lo estás controlando desde atrás. Sal antes de que te atrape. Tac. Salí del pasillo y me giré para mirar hacia la abertura que conducía a la salida. Desde donde estaba podía ver la última puerta. Más de una docena de guardias lo custodiaban y al frente había un hombre corpulento, con cejas pobladas y cabeza calva.
La presión que ejerció fue bastante aterradora, casi recordándome a la del profesor Oyobe. No, no exactamente como él. Un poquito menos, pero por ahí. Nivel 4 al nivel 5. Me resultó imposible luchar contra él. Estaba tan cerca y, sin embargo, tan lejos. Actualmente, se aferraba a la cabeza del guardia cuyo cuerpo había utilizado como señuelo. Fue una visión intimidante. La mano del guardia era enorme, agarraba la cabeza del señuelo con una sola mano y la levantaba. Mientras tanto, me miró con un poco de cautela. No sé cómo conseguiste conseguir las bombas, pero ya no estamos en los pasillos. Será mucho más difícil golpear a alguien en este espacio. Él tenía razón. Mirando a mi alrededor, el espacio era bastante grande. El radio de las bombas de maná era pequeño. A diferencia de los pasillos estrechos, si estuvieran preparados, los guardias podrían simplemente evitar las bombas en este gran espacio. Realmente me resultó imposible utilizarlos aquí. Di un paso atrás. Detener. La voz del hombre volvió a caer y sentí una tremenda presión sobre mí. Los postlíderes estarán aquí pronto. Será lo mejor para ti si te detienes ahora. Mirando el cuerpo en su mano, frunció el ceño. Ya habéis matado a varios de los guardias asignados aquí. No acumules tus crímenes. Quizás porque él también estaba preocupado por las bombas que tenía en mi poder, no se acercó a mí y prefirió esperar a los líderes posteriores. De pie en silencio, contuve la respiración mientras sentía que el sudor goteaba por el costado de mi cara. El silencio se sintió sofocante. De pie en el lado opuesto de los guardias, la situación parecía desesperada. Acababa de mover la mano para alcanzar mi bolsillo cuando el guardia gritó. ¡Para! Mis movimientos se detuvieron brevemente. Te mueves aunque sea un poquito y tu cabeza sale volando. ¿Me entiendes? No pude responder porque luchaba por moverme. Levantando ligeramente la cabeza, me encontré con la mirada del hombre. Ya no agarraba el cuerpo del guardia y, en cambio, sostenía un hacha grande, aparentemente preparado para atacar en cualquier momento. Al verlo, cerré los ojos antes de asentir con la cabeza. Entendido. Bien. El hombre asintió satisfecho. En ese breve momento en que asintió, mi mano se movió. Confundido, el guardia me miró. Pero ya era demasiado tarde. Ya había regresado corriendo. ¿Qué es Ar? Su cabeza giró hacia el cuerpo que estaba a su lado. Se dio cuenta, pero ya era demasiado tarde. ¡Boom! Sonó una explosión masiva. Sacudió todo el entorno. ¡Ah! Y después de eso siguieron varios gritos. Aunque probablemente no esté muerto ni haya sufrido heridas graves, se trataba de varias bombas de maná. Debería ser suficiente para ganarme tiempo. Una vez que explotaron las bombas, me di la vuelta y corrí hacia la puerta de salida. Era difícil de ver dado todo el polvo que volaba en el aire, pero no tuve ningún problema en encontrar la manija de la puerta. Con la llave ya preparada la coloqué en el zócalo y la giré. ¡Clank! Poco después giré el volante y la puerta empezó a retumbar. Rumble. Rumble. Usando todos mis músculos, continué girando la puerta. Mi espalda estaba empapada y mis músculos estaban rígidos. Deténlo. Que alguien lo detenga. Podía oír a los guardias detrás de mí, corriendo en mi dirección. Mi pecho hormigueó mientras continuaba girando el volante. Rumble. Vamos. Aire. Aire. Cuando apareció una abertura, una ola de calor irrumpió en la habitación y el color rojo comenzó a invadir los alrededores. Deténlo. Una mano agarrada a mi hombro. Al darme la vuelta, me encontré con los ojos de uno de los guardias y solté la puerta antes de correr hacia el hueco. Estopé. El tiempo pareció ralentizarse para mí. Con el rabillo del ojo pude ver varias manos extendiéndose hacia mí dentro del polvo que llenaba el espacio. Mirándolos brevemente, me agaché antes de girar mi cuerpo hacia el estrecho espacio de la puerta. Sentí que mi corazón se aceleraba de ansiedad mientras lograba sacar la mitad de mi cuerpo. Sin embargo, tal como lo hice, algo me sujetó la pierna. Al darme la vuelta,
Vi al hombre corpulento de antes mirándome con ojos inyectados en sangre. ¡Guac! Mis entrañas se tensaron al verlo. Por más que intenté alejarme, él no me soltó. Vuelve aquí. Casi pierdo el equilibrio cuando me arrastró de regreso al búnker. Tú. No están saliendo. Tiré algo en el estrecho espacio antes de que pudiera pronunciar sus palabras. Su expresión cambió drásticamente y el agarre sobre mi tobillo se aflojó. Aproveché la oportunidad para apartar la pierna y salir corriendo. ¡Boom! Una explosión siguió su ejemplo. ¡Ja! ¡Ah! Me alejé corriendo y no miré atrás ni una sola vez. Con respiración agitada corrí y corrí y corrí. El maná cubrió mi cuerpo mientras corría. A pesar del calor y el aire sofocante, mirando a mi alrededor, sentí que mi aliento se hacía más ligero. Finalmente. Me había escapado. Capítulo 177 Silencio 1. El calor familiar me cubrió. A pesar del maná que cubría mi cuerpo, el sudor seguía goteando por el costado de mi cara porque me costaba respirar. Sentí un calor incómodo en la parte posterior de mi garganta con cada respiración que tomaba. ¡Ja! Pero no era el calor lo que me molestaba. Mana. El hecho de que tuviera poco maná era lo que más me molestaba. En cualquier ocasión normal, podría durar más de unas pocas horas antes de quedarme sin energía por completo. Sin embargo, la situación era diferente. Mi maná estaba casi completamente agotado debido a mi esfuerzo por intentar escapar. Era tan bajo que pensé que tenía menos de 10 minutos libres. Menos mal que traje un poco de agua conmigo. El principal problema con Crimson Shade era el hecho de que todo lo que había debajo se secaba, incluidos los seres vivos además de los monstruos. Las pocas botellas de agua que había logrado conseguir para mí en el área de suministro me iban a ayudar a ganar un tiempo valioso. Mi destino actual era el gremio de perros negros. No solo quería ir allí para obtener información sobre el árbol de Bonthorn, sino que también quería conseguir algunos suministros que me ayudaran a restaurar mi maná. Si es que los tuvieran. No los tenían en el búnker, así que es difícil decir si los tienen aquí. No, probablemente los tenían. Sin embargo, no estaban en la memoria de aquellos en quienes había usado mi habilidad. Y no tuve tiempo suficiente para buscarlos. Qué bueno que leí los recuerdos de la secretaria. No había nada anormal en los recuerdos de la secretaria. No parecía que tuviera ninguna participación en la situación. Sin embargo, dentro de esos recuerdos, pude tener una mejor idea de a dónde necesitaba ir. Debería ser así. La estación de suministro estaba completamente desierta. No había ni una sola alma alrededor. Había un hábil silencio. A un nivel incómodo mientras pasaba junto a los restos momificados de los cadáveres que acechaban alrededor de la estación. Es vos. Mientras el rojo dominaba el mundo y se levantaba un vendaval de calor, fuertes lamentos flotaban en el aire. Sonaba como los gritos de los fantasmas de los caídos, pidiéndome ayuda. Sentí que todo mi cuerpo se estremecía ante el sonido. Lo ignoré y seguí avanzando. No podía permitirme perder el tiempo. Afortunadamente, sabía cómo moverme por la estación de suministro. De los recuerdos y de las zonas a las que había viajado antes. Flick. Flick. Las lámparas colocadas alrededor de las calles adoquinadas parpadearon mientras me dirigía más profundamente hacia la estación. Hacia el sector de Sorrow Valley. Había algo en la configuración de la estación de suministro que me hacía sentir extremadamente incómodo. Fue difícil de describir, pero no pude pensarlo mucho. No tuve mucho tiempo. Seguí corriendo. Mis pulmones ya estaban en llamas. Ya sea por el calor y por mi resistencia que se agota rápidamente. What? What? Sonidos extraños salieron de mi boca mientras corría por las calles adoquinadas mientras pasaba por los edificios y entraba en ciertos callejones. Finalmente logré llegar a la plaza principal del sector de Sorrow Valley. Plaza de la Preocupación. No era grande, con una fuente en el medio. SHH. La fuente siguió funcionando, el sonido del agua cayendo finalmente rompió el silencio que se apoderó de la estación. La vista me resultaba familiar porque ya había estado aquí antes.
pero a diferencia del pasado, el agua era de color rojo sangre. Sabía que era solo por Crimson Shade, pero la vista se sumó al frío general que rodeaba el lugar. Parecía como si la fuente estuviera reciclando la sangre de los que habían muerto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mirando alrededor de la plaza, mi mirada finalmente se posó en un alto edificio negro donde colgaba cierta bandera. Con el fondo rojo, en el medio había un perro negro, con su musa apuntando hacia arriba. Reconocí la bandera en un instante y corrí hacia ella. Pero justo cuando me movía, sentí que algo subía desde mis tobillos. Miré hacia abajo y vi las raíces arrastrándose desde el suelo hacia mis mejillas. Sentí que mi pulso se aceleraba al verlo. Pero ahora familiarizado con la situación, no dejé que eso me afectara. Cr. Crack. Por lo menos, no hasta que escuché un leve crujido a lo lejos. Era débil. Y, sin embargo, en medio del silencio, resonó fuerte en todo el mundo. Me giré para mirar en la dirección de donde venía el ruido. Mis ojos se detuvieron en las paredes de la estación de suministro. Aunque débiles, comenzaron a formarse grietas en ellos. Con el paso del tiempo, las grietas se hicieron cada vez más prominentes. Golpe. Junto al crujido escuché lo que parecía ser un fuerte golpe. Casi como si alguien estuviera golpeando un árbol. Y por un momento pensé que había sido el sonido de mi propio corazón. Parpadeando, las raíces desaparecieron y pude moverme de nuevo. Presionando mi mano contra mi pecho, traté de sentir el latido de mi corazón. Fue rápido. Anormalmente rápido. ¿Qué pasa? El suelo tembló bajo mis pies. A pesar de lo repentino de la situación, pensé que lo estaba haciendo muy bien para mantener la calma. Eso fue, hasta que llegaron los lamentos. ¡Kiek! Un único y espeluznante gemido resonó por toda la estación de suministro, al que pronto siguió otro, y luego otro. Cada aullido parecía ser más fuerte que el otro, provocando escalofríos en mi columna vertebral con cada uno de ellos atravesándolo. Cr. Crack. Cada vez empezaron a aparecer más grietas en las paredes de la estación de suministro. Involuntariamente di un paso atrás. Cada parte de mi mente gritaba de terror cuando una mano delgada y negra emergía de detrás de las paredes, con sus dedos óseos estirándose y curvándose para sujetar las paredes. Las uñas, largas e irregulares, raspaban la superficie, creando un sonido de raspado extremadamente incómodo que resonaba en el aire. Se me erizó la piel. Golpe. Golpe. Los golpes continuaron. Esta vez pude notar la diferencia entre esto y los que vienen de mi propio corazón. Mi corazón latía más rápido que eso. Golpe. Golpe. Dentro de las calles desiertas, las estructuras temblaron. Y luego. Crack. La primera parte del muro se rompió, revelando un espantoso. Cara miradora. Ah. Sentí que mi corazón se detenía. Con el pelo fino creciendo sobre su cabeza y cayendo sobre sus hombros, la criatura parecía humana a primera vista. Sin embargo, sus ojos eran anormalmente grandes, abultados con una intensidad inquietante e inquietante. Y esa sonrisa, era una sonrisa grotesca y amplia que se extendía ampliamente. Esa sonrisa. H.O. Creí que lo había visto todo, pero esto. No pude describir lo que estaba viendo. Golpe. Golpe. Las paredes continuaron derrumbándose bajo las manos de la criatura. Pronto aparecieron más grietas y, dentro de esas grietas, surgieron criaturas más pequeñas y delgadas. Con la misma sonrisa que el gran monstruo, se abrieron paso hasta la ciudad, sumergiéndose en hordas. Para entonces ya me había ido hacía tiempo. Dándome la vuelta, corrí hacia el poste del perro negro. Esto es un desastre. Apretando fuertemente mi camisa, corrí hacia la estructura. Apenas podía pensar en este momento. Del tono carmesí a esto. Claramente algo andaba mal en toda la situación. No sabía qué era, pero entendí que no tenía otro lugar a donde correr. Tenía poco maná y el búnker ya no era una opción. Salir de la ciudad también era imposible ya que estaba rodeada por todos lados y no tenía medios para teletransportarme. Me quedé atrapado sin salida.
Ja. La sensación de impotencia que sentía actualmente era difícil de describir. A pesar de haber superado tanto, me encontré en una situación aún más loca. Hizo que mi cuerpo se debilitara. Pero al mismo tiempo, seguí recordándome mi objetivo. No pude morir. No quería morir. Así que continué. Corriendo hacia el Black Hand Post, rompí directamente las ventanas del edificio y salté. Choque. Estaba oscuro. Al pisar el cristal roto, miré a mi alrededor. El interior del poste era bastante grande, con varios sofás y muebles. Se habría visto genial en cualquier otra ocasión, pero ahora mismo se sentía inquietante. Debería estar aquí. La recepción estaba solo unos pasos por delante. Yendo hacia el otro lado, rebusqué entre todo lo que pude encontrar. No, este no. Este tampoco. Había muchas cosas inútiles. No era lo que estaba buscando. Pero finalmente encontré lo que buscaba. Ah, ahí sí. Era un conjunto de llaves y un pequeño mapa. El mapa no era muy grande ni detallado. Solo etiquetó las diferentes secciones del edificio que estaban dispuestas de la A a la F. En esencia, eran solo las etiquetas del suelo de la estación de correos. A es el primer piso y F es el último piso. Escaneé rápidamente el mapa antes de tirarlo. Después de leer los recuerdos de la secretaria, ya lo sabía todo. Mi objetivo principal era el conjunto de llaves. Con ellos podría llegar a donde quería ir, que eran: D. La biblioteca. D. El espacio de almacenamiento. Ahí era donde necesitaba estar. No perdí el tiempo. Dejando el mapa a un lado, miré a mi alrededor antes de fijar la mirada en las escaleras a lo lejos. ¡Kiek! Justo cuando me movía, oí lamentos en la distancia. Se acercaban rápidamente y sentí que mi corazón saltaba a mi garganta. Me apresuré a subir sin dudarlo. ¡Uk! Pero justo cuando me movía, la película de maná que cubría mi cuerpo parpadeó. Mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta. ¡Oh, no! La película finalmente desapareció, obligándome a detener mis pasos. ¡Ja! Sentí una repentina oleada de calor. Cada respiración comenzó a hormiguear la parte posterior de mi garganta y el sudor comenzó a gotear por el costado de mi cara. ¡Ja! ¡Ja! Mi visión empezó a tambalearse y me sentí mareado. En poco tiempo, tuve sed y mis labios se volvieron parches. En ese momento, tomé una de las botellas de agua que había logrado conseguir para mí y rápidamente la bebí. ¡Wack! Tirando la botella a un lado, me agarré a la barandilla de la escalera y di un paso. ¡Tac! Cada paso se sentía más pesado que el anterior y me costaba respirar por la nariz. Me sentí como si estuviera respirando fuego. Pero seguí avanzando a la fuerza. ¡Ja! ¡Kiek! Los lamentos se acercaron y mi visión empezó a inclinarse. A pesar de eso. ¡Tac! Seguí subiendo las escaleras. Ah, casi. Capítulo 178. Silencio, 2. Unos momentos después Julien escapó. Zona exterior del búnker. ¡Hola! Los gritos resonaron dentro del área exterior del búnker. Alejándose de Evelyn, que gritaba a todo pulmón, Kira maldijo en voz baja. Esta mierda otra vez no. ¡Hola! Aunque era algo resistente a este tipo de cosas, Kira sintió que el cabello en la nuca se levantaba. Fue espeluznante. Jodidamente espeluznante. Mirando a su alrededor, pudo ver más de una docena de figuras mirando en cierta dirección con ojos blancos. Podía reconocer a algunas de las personas que eran así. De hecho, una de las personas que gritaba era Josefina. Por alguna razón, me sentí extrañamente satisfactorio verla así. Debo estar loco por pensar esto. Kira se dio una palmada en el costado de las mejillas. ¡Hola! Sus gritos atravesaron los alrededores y la protesta se calmó durante unos segundos. ¡Golpe! ¡Golpe! Eso fue hasta que los cuerpos empezaron a caer al suelo. Kira miró la escena con los labios fruncidos. Girando la cabeza, vislumbró el cuerpo de Evelyn cayendo en su dirección.
Al igual que los demás, ella iba a caer al suelo. Seguramente le dolería si ella se lastimara. Me duele mucho. Kiera se lamió los labios. Luego dio un paso hacia un lado y le permitió caer de cara. Golpe. Evelyn cayó de cara contra el suelo. Kiera se acobardó un poco, pero al mismo tiempo la situación le pareció hilarante. Maldita sea, si pudiera grabar esto. Está claro que no era el momento de hacer tal cosa, pero sus impulsos la vencieron. Déjanos salir. Quítate del camino. Voy a usar la fuerza. No me importa. Déjanos salir. Sus pensamientos se rompieron por los gritos que provenían de la gente de la zona exterior. Todos parecían correr hacia la puerta que conducía al área interior, invadiendo a los guardias que parecían totalmente desesperados. Espera. Por favor, cálmate. No podemos permitirte entrar. Todavía estamos tratando de saber más sobre la situación. Por favor, cálmate. A pesar del mejor intento del guardia por calmar la situación, solo añadió leña al fuego cuando algunas personas intentaron entrar por la fuerza. Quítate del camino. No me importa tu explicación. Nos has estado diciendo lo mismo durante horas. Ya terminé de esperar aquí. Algo anda mal y todos nos convertiremos en ellos si nos quedamos aquí más tiempo. Así es. Déjanos salir. Prefiero que me golpee la sombra carmesí que esto. Hay una salida justo afuera. Déjanos salir. Escuchando desde un lado, Kiera frunció el ceño. Era cierto que la salida del Mirror Dimension estaba justo afuera de la estación de suministro. En retrospectiva, la mejor opción habría sido evacuar a todos. Bueno, no es como nadie podría haber predicho que algo así sucedería. Se suponía que el búnker era seguro y todos deberían haber podido regresar a la estación de suministro justo después de que terminara Crimson Shade. Nadie habría podido predecir las circunstancias actuales. Y no fue solo eso. La salida atrajo a muchos monstruos. Como muchos de ellos querían salir al mundo principal sin la seguridad adecuada, los monstruos estaban destinados a saltar al mundo principal. Salir a la salida probablemente no era la mejor opción ya que los guardias estacionados en la entrada probablemente ya se habían ido y estaban defendiendo a las hordas de monstruos del otro lado. Eso prácticamente selló esa opción. ¿Y ahora qué? Kira intentó devanarse los sesos sobre el asunto. Cuanto más pensaba en ello, más desesperada parecía la situación. Cr. Crack. Y fue en medio de sus pensamientos que escuchó un leve crujido. Levantando la cabeza, miró a su alrededor. Déjanos salir. Voy a usar la fuerza. Todos parecían todavía ocupados intentando salir a la fuerza del búnker. Parecía que ella fue la única que se dio cuenta. No, había alguien más. Mirando a lo lejos, notó algunas figuras mirando hacia las ventanas que mostraban el mundo exterior. Entrecerrando los ojos, Kira caminó hacia adelante y se dirigió hacia las ventanas. No me estoy volviendo loco, ¿verdad? Por alguna razón, al caminar hacia las ventanas, Kira sintió un hoyo en el estómago. Su cuerpo se tensó al segundo y el ruido a su alrededor comenzó a desvanecerse en el fondo. Al llegar por las ventanas, puso sus manos sobre ellas y miró hacia afuera. Cr. Crack. El sonido surgió una vez más. Parecía provenir de las murallas de la ciudad. Entrecerrando los ojos, miró hacia adelante. Ah. Fue entonces cuando lo vio. Grietas. Habían comenzado a formarse grietas alrededor de las murallas que rodeaban la ciudad. Su mente comenzó a quedarse en blanco, y cuando tardó en parpadear, una mano apareció detrás de las paredes, agarrándola firmemente. En ese momento un hormigueo se apoderó de su cuerpo. Eso. Tartamudeando, dio un paso atrás. Desde las ventanas podía ver su propio reflejo. Su rostro estaba pálido y su cuerpo temblaba por todas partes. Sin dudarlo, se dio la vuelta para dirigirse hacia donde todavía estaba la multitud. Y luego... ¡Yeeek! Un gemido resonó en la distancia. La situación no estaba más tranquila en la zona interior del búnker. La noticia de la fuga de Julien llegó a los líderes posteriores. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible?
¿Me estás diciendo que un cadete que ni siquiera es más fuerte que cualquiera de ustedes ha logrado escapar? No solo eso, sino que también ha logrado matar a muchos de ustedes. ¿Cómo tiene esto sentido? El más enojado por la noticia fue el postlíder del gremio de perros negros, quien comenzó a reprender a los guardias a la salida. Incompetente. Maldita sí. Ojalá esa niñita no me detuviera. Su ira era visible para todos aquellos. Los demás postlíderes lo apoyaron sin decir una palabra. Francamente, no les importaba. Mientras todos trabajaban juntos, eso no significaba que todos se agradaran. Después de todo, estaban en gremios competidores. Cuéntame qué pasó. La voz profunda de Lennon llegó a uno de los guardias. Al mirar la alta figura de Lennon, el guardia se tragó su saliva antes de responder. Señor, no estoy del todo seguro. Por lo que he oído, el cadete parece tener extraños poderes filiformes, y. Ella se detuvo, frunciendo el ceño. Lennon también frunció el ceño. Continúa. Eso. Tragando su saliva, reunió su coraje para decir. También parece que sabía todo sobre la zona interior. Desde el diseño general hasta donde necesitaba ir. Ella no dijo nada a partir de ahí. Sin embargo, sus palabras fueron claras. Es probable que haya un traidor. Al recoger su mensaje, el ceño fruncido de Lennon se profundizó. ¿Un traidor? ¿Quién sería ese? ¿Y si ese fuera el caso, eran ellos también responsables de la situación? Para Lennon estaba cada vez más claro que Julian estaba involucrado en toda la situación. Antes no parecía el culpable, pero ahora. Está confabulado con alguien. Lo más probable es que sean el cerebro. ¿Pero quién? ¿Quién podría ser el cerebro? Lamentablemente, nunca tuvo tiempo de detenerse en el asunto. De repente, un guardia entró corriendo con el rostro pálido. Estaba empezando a convertirse en una escena familiar. ¡Emergencia! El guardia gritó, llamando la atención de todos los posts. Líderes. Se han roto los muros. Wake. Wake. Las venas a los lados de mi cuello palpitaban mientras luchaba por respirar. Aferrándome a la barandilla para evitar caerme, logré ayudarme hasta el cuarto piso. Ahí era donde se encontraba la unidad de almacenamiento. Una gran puerta me recibió en el momento en que entré al cuarto piso. No dudé en insertar las llaves que recibí de recepción y abrí la puerta. Clank. Inmediatamente me recibió una gran habitación blanca con más de una docena de estantes y otra puerta. Esa puerta conducía a la zona de abastecimiento interior y era donde se encontraban la mayoría de los tesoros importantes. Desafortunadamente no tenía la llave de un lugar así. Era algo que solo tenía el postlíder. Pero no importaba. La zona exterior tenía todas las cosas que necesitaba. Choque. Tropezando con los estantes, tiré toda la basura inútil y busqué frenéticamente cualquier cosa que pudiera ayudarme a recuperar mi maná. Al mismo tiempo, también bebí otra botella de agua para reponer mi sed que parecía regresar cada 2 minutos. Choque. Tropecé una vez más y esta vez caí al suelo. Wake. Respirando profundamente, mi visión estaba borrosa. Podía sentir que mis pensamientos se desvanecían. Wake. Curiosamente, sin embargo, todavía pude evitar rendirme. La sensación me resultó un tanto familiar. Ya lo había experimentado antes. ¿Dónde exactamente? Ah. Fue entonces cuando hizo clic. El examen mental. De hecho, no era la primera vez que experimentaba algo así. Pensando en cómo había logrado superar eso, de repente la situación no parecía tan desesperada como parecía. Wake. Respiré profundamente otra vez y traté de recuperar la concentración. Tumbado en el suelo, miré a mi alrededor y finalmente puse mis ojos en una determinada sección. Ahí. En uno de los estantes aparecieron varias docenas de botellas de vidrio. Dentro de ellos podía haber pastillas dentro. No sabía cuál era cuál, pero sabía que uno de ellos me iba a ayudar. Reino Unido. Mis piernas flaquearon en el momento en que intenté levantarme, lo que me obligó a volver a bajar. No,
todavía no. Apretando los dientes, me arrastré hacia los estantes. Me costó un poco de energía llegar allí, y mientras intentaba levantarme con la ayuda del estante, una vez más me encontré cayendo al suelo. Ya no tenía energía. Wake. Wake. No me rendí. Estaba tan cerca. No podía rendirme. Girando mi cuerpo, pateé el estante con mi pierna. ¡Ban! El estante tembló. ¡Ban! Lo pateé de nuevo. El estante tembló una vez más. ¡Ban! Continuó. ¡Ban! 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 Con cada patada, el estante temblaba cada vez más. Lo mismo hicieron las botellas que descansaban encima. KH. Sentí que mi conciencia se desvanecía con cada una de mis patadas. El calor empezaba a afectarme. Cuando comencé a perder el conocimiento, sentí una extraña sensación de hormigueo alrededor de mis mejillas. Sentí que mi pecho se asfixiaba y sentí que me tiraban de la comisura de los ojos. Choque. Lo que me despertó de esa sensación fue un fuerte ruido de choque. Girando la cabeza, había varias pastillas esparcidas por la zona en la que me encontraba. Abrí la boca, acerqué la cabeza a la más cercana y me la tragué. Una corriente cálida pasó por mi cuerpo. Y Ext más 1,3%. Una notificación apareció en mi visión. Capítulo 179 Silencio, 3. Sentí un cierto flujo desde lo profundo de mi abdomen. Era una sensación familiar y mi cuerpo empezó a enfriarse. Sentí que mi conciencia regresaba y extendí la mano para agarrar las otras pastillas esparcidas por el suelo. Ext más 1,4%. Ext más 1,1%. Ext más 1,7%. Ext más 2,0%. Ext más 1,1%. Las notificaciones continuaron apareciendo en mi visión. Empecé a sentirme hinchado después de cierto punto, pero no me importó y seguí atiborrándome de pastillas en la boca. Necesitaba maná tan desesperadamente que la hinchazón no me afectó. Más. Y no fue solo eso. Al ver las notificaciones pasar por mis ojos, comencé a ser codicioso. Quería ver más de esas notificaciones. Era difícil aumentar el poder. Este fue el aumento más fácil que jamás había tenido. No me cansaba de esa sensación. Pero, wake. Después de cierto punto, tuve que parar. Aferrándome a mi estómago, giré mi cuerpo y me aferré a mi boca. Wake. El maná ya había cubierto mi cuerpo y el calor ya no me afectaba. Sentí un estruendo en mi cuerpo y comencé a amordazar. Escupí las pastillas que tenía en la boca. Había hecho eso inconscientemente, o más bien, mi cuerpo parecía rechazarlos, obligándome a escupirlos. Me quedó claro que había llegado al límite de las pastillas que podía comer. Respirando profunda y constantemente, me aferré a mi boca e hice todo lo que estuvo a mi alcance para evitar vomitar todo lo que había ingerido. Tenía la sensación de que perdería todo el progreso si vomitaba. Wake. Mientras lo hacía, salieron sonidos extraños de mi boca. Sin embargo, en cuestión de minutos pude retenerlo todo. Solo entonces me relajé. Ja. Mi pecho se levantó y bajó rápidamente mientras me desplomaba hacia atrás y miraba fijamente el techo de la habitación. Me tomó unos momentos recuperar el aliento y sentarme. Aunque mis entrañas todavía se agitaban y retorcían, sabía que no tenía mucho tiempo. Agarrando cualquier pastilla que quedara en el suelo, miré a mi alrededor. Había muchas cosas diversas por ahí. Desde comida y agua hasta cosas innecesarias como ropa y similares. Si bien era más pequeño en comparación con el área de suministro de búnkeres, todavía no era nada de qué burlarse. Cogí una bolsa, tiré todo lo que pensé que era útil y me fui. Seguramente me odiarán después de esto. Prácticamente había vaciado todo el depósito de pastillas. Claro, probablemente no eran nada importante considerando que las cosas más importantes estaban guardadas en otro lugar, pero para mí. Sí, esas pastillas ciertamente eran geniales. Crujido. El suelo de madera crujió bajo mis escalones. Al salir del área de suministros,
Me agarré al pasamanos de las escaleras y bajé con cuidado. Si bien era cierto que me había recuperado, todavía me sentía mareado. Necesitaría más tiempo antes de poder recuperarme por completo. Debería estar aquí. La biblioteca estaba ubicada en el segundo piso. Una gran puerta metálica me recibió en el momento en que pisé el segundo piso. Saqué las llaves, las puse en la ranura y abrí la puerta. Clic-clank. Inmediatamente después de abrir la puerta, un cierto olor se apoderó de mí. Ya el aroma mohoso del papel y la tinta envejecidos, mezclado con las notas terrosas de las estanterías de madera y el sutil y dulce toque de las encuadernaciones de cuero. Era un olor que me decía que estaba en el lugar correcto. Por fin. Simplemente estando parado donde estaba, pude ver miles y miles de libros. En comparación con la biblioteca pública, la selección de libros fue mucho más amplia y organizada. De hecho, el gremio de perros negros era el mejor lugar para este tipo de información. En comparación con los otros gremios, eran ellos los que se especializaban en la recopilación de información con respecto a los monstruos encontrados en la dimensión espejo. Este fue el mejor lugar para elegir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En lugar de sumergirme en la biblioteca, lo primero que hice fue dirigirme a donde estaba el escritorio del bibliotecario. Era un gran escritorio de madera cerca de la entrada que permitía al bibliotecario contemplar toda la biblioteca. Recorriendo los armarios del escritorio, escaneé los documentos y papeles colocados encima. El proceso continuó durante los siguientes minutos antes de que mi mirada finalmente se posara en un papel determinado. Ah, ahí. Era una descripción detallada de los libros que se encontraban en la biblioteca. En lugar de saltar directamente a ciegas, preferí tener un camino más concreto de hacia donde necesitaba ir. No tuve el lujo de perder el tiempo. Clasificación de monstruos. Área AI-21. Había más de 100 áreas diferentes dentro de la biblioteca, cada una etiquetada con diferentes colores y marcadores. Mi atención inmediata se centró en el área de clasificación de monstruos, que a su vez se subdividió en categorías. Rango Junior. Rango de terror. Y así sucesivamente. Como no sabía cuál era el rango del árbol, me salté esa área y me decidí por una determinada clasificación. Criaturas botánicas /diagonal basadas en la naturaleza. Esto es todo. Sentí que mi corazón se aceleraba al ver esa categoría. Está en al 21, estante 7. Una vez que tuve la ubicación definida, no perdí ni un segundo y corrí hacia el área seleccionada. La biblioteca era bastante grande. Dividido en varias secciones, tuve que navegar por muchos libros y estantes antes de llegar al área a donde tuve que recorrer 21 filas más antes de encontrar el área que estaba buscando. Clasificaciones de monstruos, aquí. Rastreando con el dedo los libros, pasé a la séptima fila donde se encontraba la sección botánica. Agarré cualquier libro que estuviera ubicado en esa zona. No había muchos libros. De hecho, solo había 3, pero eran bastante gruesos. Me llevaría algún tiempo repasarlos. Está demasiado oscuro. Quería leer el libro en el acto, pero la zona estaba bastante oscura, lo que me dificultaba la lectura. No tuve más remedio que dirigirme a una zona mejor. Justo cuando estaba a punto de irme, me detuve un segundo antes de coger otro libro. El libro no tenía nada que ver con el árbol. Aún así elegí recogerlo porque había otra criatura sobre la que quería informarme. Fueron las criaturas las que salieron de las paredes. Necesitaba estar mejor preparado para cuando iba a irme. Al encontrar un asiento en la mesa de madera más cercana, coloqué el libro antes de hojear el último libro que encontré. Como estaba ilustrado, no me llevó tiempo encontrar la imagen exacta del monstruo que había visto. Comedor de silencio. Incliné la cabeza al leer el nombre. Eso no suena bien. Al recordar el ruido que hizo afuera, no sabía si era un nombre apropiado. Al menos eso fue lo que pensé antes de empezar a leer la descripción. Fue entonces cuando sentí que mi corazón se detenía. Esto va a ser problemático. Sin duda. Mientras fruncía los labios, coloqué el libro a un lado y cambié mi atención hacia el libro principal. Árbol de espino amarillo. 3 de Bontron. Usando el índice, intenté buscar lo que estaba buscando.
rastreando mis dedos sobre cualquier criatura que comenzara con T. Me aseguré de volver a leer cada línea 2 veces para ver si había algo que me estuviera perdiendo. Sin embargo, independientemente de cuántas veces lo comprobé, no pude encontrar lo que buscaba. Este libro es un fracaso. No me desanimé. De todos los libros, fue el más delgado. Tomé el siguiente libro y abrí el índice. Hice una pausa a mitad de mis acciones cuando escuché un cierto sonido que venía detrás de mí. Crujido. El suelo de madera crujió a unos metros de mí y me quedé paralizado en el acto. Ni siquiera me giré para mirar atrás. Crujido. El suelo de madera volvió a crujir al oír un paso. Entonces la ansiedad empezó a carcomirme. Crujido, crujido. Finalmente, una sombra se proyectó sobre el área a mi lado, lo que me permitió vislumbrar una figura delgada y encorvada con cabello largo que se detenía en su hombro. Ni siquiera hice ningún sonido. No pude emitir ningún sonido. Me encontrará si lo hago. El comensal silencioso. Detectó a su presa a través del sonido. Eran ciegos y no tenían sentido del olfato. La única forma que tenían de cazar era a través del ruido. Fue por esa razón que dejé de moverme. Me mudé y estaba acabado. Sobre todo porque me di cuenta con solo una mirada que la criatura era más fuerte que yo. Vea, golpe. Vea, golpe. Moviendo mi mano hacia mi pecho, traté de calmar los latidos de mi corazón. Estaba creciendo progresivamente cada vez más rápido. Crujido. El suelo volvió a crujir. Me quedé quieto sin hacer ningún ruido. El silencio se sintió sofocante. Casi asfixiante. Comenzó a formarse sudor en el costado de mi cara. Crujido, crujido. Al fondo, el suelo seguía crujiendo. El sonido se acercaba cada vez más y sentí que mi respiración abandonaba mi cuerpo. Casi me estremecí en el acto mientras agarraba mi ropa con más fuerza. Justo a mi lado aparecía nada menos que el devorador silencioso, con su rostro a unos centímetros de mí. Con los ojos muy abiertos y una sonrisa grotesca, sus ojos parecían estar fijos en mí. El pánico floreció en mi pecho cuando dejé de respirar. Todo lo que me rodeaba era silencio. Un silencio que parecía querer envolverme por completo. Me quedé quieto, mirando al devorador silencioso sin hacer ningún movimiento. Me devolvió la mirada. Cada segundo me resultaba asfixiante y el sudor que goteaba por el costado de mi cara aumentaba la ansiedad que sentía. Pero finalmente, la criatura movió la cabeza y apartó la mirada. Crujido. Crujido, crujido. Sus pasos se fueron distanciando cada vez más, pero a pesar de ello seguí permaneciendo en mi lugar. Fue solo después de que pasaron varios minutos que finalmente tomé una respiración tranquila. Vea, golpe. Vea, golpe. El sonido de los latidos de mi corazón resonaba fuerte en mi mente y hacía falta cada parte de mí para producir algún sonido. Afortunadamente, pude mantenerlo bajo después de que pasaron unos minutos. Apenas lo logré. Al volver a centrar mi atención en el libro que tenía delante, mi mirada finalmente se centró en 3 palabras. Índice, árbol del espino amarillo, página 516. Mi ritmo cardíaco, que se había calmado constantemente, se aceleró nuevamente. Pero esta vez no fue por miedo. No, fue por emoción. Contacto, 2. Capítulo 180 Silencio, 4. Página 516. Fui cuidadoso con mis movimientos. No pude hacer ningún sonido. Solo un pequeño sonido y estaba acabado. Tragando mi saliva, cepillé la parte inferior de las páginas para buscar el número de página. A diferencia del primer libro que revisé, este libro era mucho más grueso. Había al menos más de 1000 páginas. Lo encontré. Finalmente, encontré la página que estaba buscando y, lenta y cuidadosamente, empujé las páginas a un lado para llegar a ella. Sentí que los latidos de mi corazón aumentaban rápidamente a medida que lo hacía. Finalmente iba a saber más sobre el árbol. Oh, eso pensé. Esto. Mi mente se quedó en blanco en el momento en que pasé las páginas. Mirando la página frente a mí, todo lo que vi fue una imagen.
La página debajo estaba completamente destrozada. Agarrando firmemente el costado del libro, hice todo lo posible para mantener mi respiración estable. ¿Cómo? ¿Qué era lo que estaba sintiendo actualmente? ¿Ira? ¿Frustración? ¿O fue una mezcla de ambos? De cualquier manera, ambos provocaron una sensación de impotencia que no pareció desaparecer. Respirando con cuidado sin hacer ningún sonido, pasé a la página siguiente. Pero incluso entonces, no había nada. Revisé la página siguiente y luego la siguiente, pero todavía no había nada. Incluso intenté poner los libros boca abajo con la esperanza de encontrar la página dentro del libro, pero incluso eso pareció infructuoso. Maldita sea. Quería maldecir en voz alta con cada parte de mi ser. Sin embargo, sabía que no podía. Eso me convertiría en un objetivo para los comensales. Bueno, ciertamente es bueno que Kieran no esté aquí. Pensando en cómo le iría en esta situación, de repente tuve ganas de reír. Si fuera ella, estaría muerta en unos segundos. Sería solo una maldición tras otra. Lo sabía muy bien porque probablemente ella me había lanzado todas las maldiciones del libro durante el tiempo en que comencé a enseñarle. De hecho, aprendí bastantes de ella. Bastardo sin padre. Me gustó bastante. Se enrolló bien hasta la lengua. Al final, tuve que respirar aún más para calmarme y concentrarme en la página rota que tenía frente a mí. Solo había una imagen allí. Era la imagen del árbol. Se veía exactamente igual que en mi visión. Elevándose amenazadoramente, su corteza era de un negro profundo y antinatural, y sus ramas estaban retorcidas y nudosas como los dedos de una mano esquelética. Las hojas de color sangre parecían balancearse en la imagen mientras las imágenes de la visión brillaban en mi mente. En la corteza, varias manos se extendían desde ella. Me estremecí al verlo. Siguiendo mis ojos por la página, pude inventar algunas palabras que no habían sido eliminadas de la página. Erosionar la mente. Eran solo 3 palabras, pero me pareció que me abrían un nuevo camino. Erosiona la mente. Erosionar la mente. Erosionar la mente. Murmurando las palabras en mi mente durante varios segundos, comencé a tener una idea de la situación. Podría ser que el árbol ya esté en pleno funcionamiento y esté controlando las mentes de algunas de las personas en el búnker. Explicaría varias cosas. Como la razón por la que me detuvieron e investigué el árbol. León también. Ese tipo. Estaba empezando a extrañarlo. Las cosas habrían sido mucho más fáciles para mí si él hubiera estado aquí. ¿No se suponía que él sería el personaje principal del juego? ¿Por qué fue tan inútil en momentos importantes? ¿Dónde diablos estaba su armadura argumental cuando uno la necesitaba? De todos modos, eso no es importante. Me concentré nuevamente en las 3 palabras impresas en la página que tenía ante mí. No es difícil reducir el alcance del culpable detrás de todo esto. El gremio de perros negros ciertamente sospechaba. En particular, el post-líder. Aunque no lo había conocido, había visto los recuerdos de la secretaria. Él fue quien ordenó la investigación. Si había alguien que sospechaba, entonces era él. También podría ser él quien rompió la página. Tenía sentido si estaba bajo el control del árbol. Pero la verdadera pregunta era: ¿lo hizo porque su mente fue erosionada por el árbol, o porque él es el que está detrás del árbol? Tragué mi saliva y traté de calmar mis nervios. Me sentí como si estuviera en lo cierto. Pero esa sensación no duró mucho. Crujido. Un cierto crujido me sobresaltó de mis pensamientos y me obligó a contener la respiración. Pensé que el momento pasaría cuando el comensal se fuera, pero un aliento caliente me recorrió la nuca. Sentí que el cabello de cada parte de mi cuerpo se elevaba. Tranquilo. Tengo que mantener la calma. Repetí la misma palabra una y otra vez en mi mente. Calmo. Calmo. Almeja. Clem. Clemi. CLM. Mi mano empezó a hormiguear. No sabía por qué estaba pasando esto. Había estado en silencio todo el tiempo, haciendo pocos o ningún movimiento. Ja. Ja.
Mi cuello se enfrió al escuchar la respiración agitada de la criatura detrás de mí. De repente me invadió la ansiedad y mis músculos se tensaron. Quería huir, pero sabía que no podía. Las criaturas eran más rápidas que yo. Lo único que pude hacer fue: guarda silencio. Tuve que permanecer totalmente quieto. Ja. Las respiraciones continuaron. Continuó haciéndome cosquillas en el cuello. Cada segundo se sentía agonizante. Los segundos continuaron y el tiempo pareció detenerse. Mordiéndome los labios, limpié con cuidado el sudor que bajaba por el costado de mi cara. Tuve que tener mucho cuidado con mis movimientos. Mis músculos estaban rígidos y mi corazón latía fuera de mi pecho. El hecho de que el comedor silencioso aún no lo hubiera escuchado fue un milagro. La respiración finalmente se detuvo. Crujido. Y oí el suelo crujir. No me relajé. Girando la cabeza lentamente para mirar hacia donde estaba el devorador silencioso, pude ver su espalda alejándose. Su figura era larguirucha y demacrada, y las afiladas crestas de su columna eran claramente visibles incluso desde la distancia. Toda su piel tenía un tono rosado enfermizo, estirado tenso sobre su estructura esquelética. En particular, mis ojos se desplazaron hacia sus uñas anormalmente largas, extendiéndose hasta el suelo y arrastrándose mientras caminaba. Solo cuando ya no estaba a la vista finalmente me relajé. Respirando, giré la cabeza hacia atrás para mirar el libro cuando mi corazón se detuvo nuevamente. Apareciendo a solo unos centímetros de mi cara había otro devorador silencioso. Sus ojos abiertos y su sonrisa grotesca me miraron directamente. Cuando, a pesar de mis mejores intentos por mantener la respiración estable, no pude hacerlo y la criatura inclinó la cabeza. Vea, golpe. Vea, golpe. Nunca antes el latido de mi corazón resonó tan fuerte. Yo había esperado. Esperaba que la criatura no lo oyera. Pero así fue. Abriendo bien la boca, mostrando los cientos de dientes diferentes, se abalanzó sobre mí. ¡Hola! Me desmoroné y caí de mi silla. ¡Van! ¡Hola! 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 Escuché varios gritos que venían de atrás y mi corazón se enfrió. Mirando fijamente a la criatura que estaba sobre los 4 en la mesa, me moví apresuradamente hacia atrás. Crujido. 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 El suelo tembló cuando oí varios pasos que se dirigían hacia mí. Solo por el sonido, me di cuenta de que varios comensales venían hacia mí. La situación parecía impotente. Estaba indefenso, pero al mismo tiempo no entré en pánico. A pesar de que mi mente me decía que huyera y mi corazón latía hasta el punto de que era lo único que podía oír, no hice ningún sonido y apresuradamente busqué mi bolsillo donde sentí un objeto redondo. ¡Hola! El comensal que estaba delante de mí chilló, con los músculos tensos mientras se preparaba para abalanzarse sobre mí. Estuve a segundos de que me comieran. Pero no entré en pánico. Inyecté mi maná en el pequeño objeto y rápidamente lo tiré a la basura. ¡Toc! La pelota golpeó el suelo a lo lejos y la criatura que estaba delante de mí se detuvo. Por un breve momento nuestras miradas se encontraron. Aunque sabía que no podía verme, parecía que sí podía. Y luego... ¡boom! Sonó una explosión. ¡Yeeik! 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 Aproveché el sonido para darme la vuelta e irme. Mientras corría, no me molesté en absoluto en el sonido que hacían mis pasos mientras todas las criaturas corrían hacia donde explotó la bomba de maná. ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! Intenté mantener la respiración, pero fue difícil. Apretando los dientes, salí corriendo de la biblioteca y me dirigí a las escaleras. Detrás, todavía podía escuchar los lamentos que venían de los comensales. Me hormigueó la piel y me sirvió como recordatorio para acelerar el ritmo. ¡Jo! Al bajar al primer piso, detuve mis movimientos y respiré profundamente. Fue difícil y apenas podía ver. Tomándome mi tiempo para calmar mi respiración, caminé silenciosamente hacia la salida del edificio. Sin saber qué había detrás de la puerta, no podía emitir precipitadamente ningún sonido que pudiera exponerme. No
No había garantía de que fuera una buena decisión. Dado lo ruidosa que era la bomba, lo más probable es que hubiera muchos comensales esperando afuera. Por esa razón, en lugar de dirigirme a la entrada principal, regresé y me dirigí a la salida de la puerta trasera. Estaba tranquilo y oscuro. Si no fuera por las tenues líneas luminiscentes que marcan mi camino, hace tiempo que habría perdido de vista dónde estaba. Según los recuerdos, la salida debería estar a solo unos metros más adelante. Trazando mi mano contra las paredes, entrecerré los ojos para ver mejor la distancia. Caminando tranquilamente, pude distinguir un tenue contorno cuadrado en la distancia. Al ver que el contorno era rojo, supuse que era la luz que venía del exterior, resaltando el marco de la puerta. Apresuré mis pasos y alcancé el mango. Clank. A pesar de mis mejores intentos de ser sutil con mis acciones, un leve sonido de clic resonó en el momento en que abrí la puerta y, cuando entró el calor, sentí una docena de pares de ojos caer sobre mí. Me quedé inmóvil en el lugar, sin aliento. Y aquí pensé que solo cubrirían la entrada. Fue un error de cálculo de mi parte. Mirando a mi alrededor y observando la docena de criaturas que rodeaban el estrecho callejón, fruncí los labios. Esta vez. Realmente calculé mal. Contacto, tos.